Estamos en la primera emisión de lo que esperamos que sea un espacio habitual de entrevistas de los medios Árbol Invertido y Alas Tensas, esta vez por la situación que se ha dado con la publicación de la investigación de Mario Luis Reyes hace unos días sobre los abusos sexuales y la impunidad en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Pues hemos decidido invitarlo a conversar y será nuestro primer invitado de este espacio. Mario, quisiera primero que me comentaras primero sobre la investigación y también cómo surgió. Tengo entendido que una de las víctimas te contactó en el año 2022 y que desde ese momento has estado desarrollando esta investigación. Cuéntame un poco de ese primer momento en que te contactó y si está relacionado con tu publicación también del caso de abuso de Fernando Becker, si esta víctima te contacta por esto. A ver, yo creo que siempre o muchas veces, aunque sea de forma indirecta, estos casos, digamos que se relacionan en algún punto en la medida, por ejemplo, de que esta víctima de abusos sexuales en la escuela de cine, que viene y me cuenta su historia, ella en algún punto eh, entra en un conflicto, digamos, de reclamaciones, de quejas ante la dirección de la escuela tras la salida de la publicación del texto de Fernando Becker, por el apoyo que siente, por el ambiente que siente, eso le da un impulso. Esto no quiere decir que ahí es que ella empieza a reclamar lo que le había pasado o a denunciar lo que le había pasado. Ya ella venía de un proceso anterior donde había denunciado esto, donde había reclamado esto y lo que pasó fue que la sentaron junto al agresor en una mesa, ¿no? Entonces ella regresa a la escuela, mantiene en alguna medida como viviendo con esa persona, lidiando con esa situación y es la publicación de Becker lo que hace que ella decida ir de nuevo a quejarse públicamente en la escuela por esta situación que estaba viviendo. Y luego, sí, un tiempo después entiendo que me escribe a mí porque yo había hecho el artículo de Becker, fue la persona que ella identificó que tal vez la pudiera ayudar a llevar adelante estas denuncias. También ella sé que se asesoró y bueno, aparece en el trabajo publicado con organizaciones feministas también, se asesoró con la embajada de su país en Cuba, bueno, estuvo ante la policía, ella acudió a varias instancias y esta es otra más. Quería poner un poco de contexto también. Primero, hablar de este artículo porque siento que es lo que está ahora mismo como en tela de debate, pero poner un poco de contexto sobre Mario Luis Reyes, que es colaborador de Árbol Invertido, bueno, miembro del equipo de Árbol Invertido desde hace 2 años. Y bueno, Mario, yo creo que ya esto es un poco mi juicio personal, pero es una de las voces del periodismo joven cubano más influyentes. Una persona que yo he leído desde que estaba dentro de Cuba y ahora fuera de Cuba también. Y creo que has desarrollado algo que cuando uno estaba escribiendo dentro de Cuba veía un poco imposible, que era participar o ser de alguna manera actor político o desde el ejercicio del periodismo de procesos de la sociedad cubana bastante trascendentes, como fueron las protestas del 11J. También iniciaste lo que podemos llamar el Me Too en Cuba o los atifos de lo que se está armando como el Me Too en Cuba con tu investigación de Fernando Becker. Entonces quería preguntarte un poco por la repercusión de este último trabajo sobre los abusos en la Escuela Internacional de Cine. Sabemos que hoy mismo la escuela se ha pronunciado, ha publicado una especie de statement, se respondió en Instagram, en sus redes, a raíz de tu investigación. ¿Cómo te sientes con esa respuesta de la escuela? ¿Qué crees? A ver, me alegra que la escuela haya respondido, que haya salido a contestar, que haya reconocido que estas cosas ocurrieron en la escuela y que no haya venido, digamos, a negar estos sucesos que ellos saben que ocurrieron, porque lo saben, porque está contado en la investigación que lo sabían. Sobre todo me alegra por las víctimas, ¿sabes? Porque sería como un proceso de revictimización muy fuerte que hicieran públicamente, digamos, lo que en alguna medida hicieron en privado en algunos contextos, de no creer en las denuncias de ellas o de no acompañarlas o no reconocer las denuncias o no responsabilizarse. También en otros contextos privados sí asumieron su responsabilidad, reconocieron su responsabilidad en algunos momentos ante las víctimas. Lo que pasa es que a las víctimas les quedó la insatisfacción, entiendo yo, en tanto hablé con ellas, por lo menos en algunos casos, de que no cambiaron las cosas, de que la escuela en alguna medida les pedía disculpas, pero seguía actuando de la misma manera.
¿Qué manera es? Una manera que antepone, digamos, la imagen de la escuela ante la vida de estas estudiantes dentro de la escuela o ante este tipo de agresiones. Y yo creo que a pesar de que en el comunicado que publicaron hoy ellos reconocen en alguna medida su responsabilidad, vuelven otra vez a pasar por encima de las víctimas, en tanto no hacen referencia a quiénes son, solo dicen las denuncias publicadas, no dicen denuncias de qué, no dicen publicadas dónde, ¿sabes? Puede haber sido un robo, puede haber sido... Se entiende que fueron hacia mujeres porque luego dan toda una explicación de las cosas que ellos han hecho en la escuela para evitar la violencia de género, para evitar los abusos sexuales, para evitar el acoso, ¿sabes? Sí, pero sigo entendiendo que es una postura más defensiva de la escuela, donde se justifica, donde trata de defenderse y decir que ya están haciendo todo bien, antes que hacer una autocrítica real y sobre todo proponer pasos más concretos y más reales para que las cosas no cambien. ¿Crees que debió haberse abierto una investigación por parte de la escuela? A ver, yo creo que la escuela es la que debería saber, digamos, cómo actuar en consecuencia para que este tipo de cosas no ocurran más dentro de la escuela, porque es que son cosas que son inadmisibles. Creo que abrir una investigación para, por ejemplo, hallar a las personas que aparecen en estos testimonios señalados como agresores sexuales y que en los propios testimonios se dice que siguen trabajando en la escuela, yo creo que pudiera ser una de las cosas que haga la escuela. Pero bueno, creo que es algo mucho más complejo que eso, en lo que puede ser que estén en alguna medida trabajando mediante el protocolo que han publicado contra la violencia de género, pero por otro lado tengo serias sospechas de que no es todo lo transparente que pudiera ser o que está haciendo el proceso. Y esto sobre todo lo digo por las víctimas, porque muchas de las víctimas no se están sintiendo cómodas con la manera en que la escuela ha actuado, porque es una manera que se parece bastante a la manera en que actuaba anteriormente, donde sí mostraba preocupación por estas cosas, pero al final daba la sensación que les preocupara más perder prestigio como escuela que realmente solucionar y darle herramientas a las víctimas para que enfrenten estas cosas, educar a la comunidad, prevenir estas cosas y una vez que suceden también sancionarlas debidamente. Un ejemplo muy claro es la respuesta que han dado comunidades de cineastas o asociaciones de cineastas en Chile o en Brasil, por poner un ejemplo, que fueron respuestas rápidas, que fueron respuestas, digamos, donde tomaban un partido claro por las víctimas, al comunicado de la escuela, donde no se hace referencia prácticamente a la responsabilidad de las personas que estaban ahí, que son señaladas en el trabajo, donde solo se les pide, digamos, unas disculpas a las víctimas y se pretende que con un comunicado uno crea que la escuela pasa de ser lo que se cuenta en el trabajo a ser ahora la escuela más feminista. Eso es un proceso, sabemos que es un proceso, sabemos que no se consigue de un día para otro, pero entiendo que muchas personas y víctimas de agresiones sexuales dentro de la escuela no se sienten conformes todavía con la respuesta de la escuela. Bueno, y quería preguntarte algo un poco subjetivo, pero viendo tus trabajos de los últimos 5 años, algunas personas podrían como pensar que, bueno, obviamente tienes un interés por este tipo de casos que tienen que ver con los Me Too, con el abuso, con este tipo de investigaciones también tan complicadas. Y podría haber algún tipo de comentario con respecto a por qué un hombre blanco, heterosexual, un periodista que además es una matriz opinión, tiene ciertos privilegios en eso, le interesan este tipo de temas. A ver, a mí me interesan este tipo de temas por cuestiones tal vez personales también, ¿no? Pero también me interesan porque me parece que son cuestiones injustas, donde hay unos tipos de poderes patriarcales que están, digamos, de alguna manera oprimiendo y manteniendo a las mujeres en unas situaciones muy complicadas, muy vulnerables. Era un tema con el que yo sí me sentía identificado en algún punto de mi vida, pero sí, el hecho, digamos, real por el que yo haya empezado a hacer estos trabajos es porque en un momento de mi vida me llegó una denuncia de una víctima de abusos sexuales y me contó que le había pasado eso, me dijo que lo quería denunciar en en un artículo periodístico, digamos, y me dijo que quería que yo lo hiciera. En ese punto me dijo que le parecía que yo debía, que, ¿sabes? Fue la persona a la que ella acudió y a quien le pidió que lo hiciera. Yo le ofrecí posibilidad de que trabajara con otros periodistas, pero bueno, me dijo que conmigo. Entonces, esa fue la investigación de Fernando Becker, fue una investigación que duró un año y es verdad que luego de que la publiqué, en alguna medida sí he recibido otras muchas personas que me han escrito contándome sus testimonios, contándome sus historias. Yo quisiera poder todos esos temas investigarlos y es lo que he intentado, pero bueno, de algunos uno puede hallar más información, puede darle más continuidad y otros que tardan más. Esta investigación me tardó un año y medio,
Pero ya te digo, yo quisiera que esto fuera algo que se ampliara también a muchos más medios, a muchos más periodistas. Entiendo que si no se ha ampliado no es porque esos medios no quieran cubrirlo o porque esos periodistas no quieran cubrirlo. Yo creo que yo también tuve, digamos, entre comillas, si se puede decir, dentro de mi profesión como periodista, la suerte de que víctimas de estas cosas confiaran en mí y me dieran la confianza también para que yo le diera un orden a sus historias, llevara sus historias, sus testimonios a un trabajo periodístico y lo publicáramos como una denuncia. Pero en ningún caso, ¿sabes? Además de estos trabajos que he hecho dos en los últimos 3 años, yo trabajo como periodista todos los días, cubro temas de derechos humanos, cubro temas muy variados, también me han interesado mucho los temas culturales. Tal vez por eso también las denuncias de abusos sexuales que he recibido me han llegado desde la cultura, también porque en el mundo de la cultura se dan con mucha frecuencia, pero el hecho de que yo tuviera cierta cercanía con temas culturales que me han interesado, bueno, también ha hecho que Sí, llegue a ha estos sido porque casos. conocen tu trabajo Mucho del también, claro. activismo en Cuba, del Mm. movimiento San Isidro, Michael Osorbo, te quiero decir otras figuras a las que he podido entrevistar, con los que he podido hablar. Bueno, pues también era porque yo estaba cerca de la cultura, de esos movimientos y siempre todas estas cosas bueno, me parecieron interesantes de cubrir. Y Sí, también, yo sí, recuerdo, fue algo muy impactante, yo leí tu entrevista de Michael y tengo entendido que luego fue apresado. O sea, que sí, como periodista también has estado, no sé si por suerte, como dices tú, si ha sido como una suerte que te ha tocado, pero muy cerca de temas que tienen un eje de cambio, de acción en la sociedad civil cubana. Y yo creo que eso también responde a que definitivamente tienes un talento para comunicarlo, para comunicar ese tipo de temas. Entonces quería preguntarte también, has comentado la duración de este tipo de sí. investigaciones. No, pero quería en eso que me decía, terminar la respuesta Sí. anterior, que también he tenido, es decir, he estado trabajando como periodista de 2016 hasta acá y he tenido la posibilidad de trabajar en medios que también me dan el espacio y me dan la posibilidad de cubrir estos temas. Por ejemplo, aunque se diga mucho o se entienda que yo de alguna manera he seguido mucho este tema de los abusos sexuales, bueno, es verdad, pero en los últimos 2 años yo he estado trabajando en Árbol Invertido, en la revista Árbol Invertido, y he estado, digamos, trabajando en un proyecto que se llama Cuba Chequea, que es un proyecto de chequeo de información. He hecho entrevistas a artistas de cine, ¿sabes?, de diferentes Mm. ámbitos. He estado en millones de proyectos, digamos, dentro de la redacción de Árbol Invertido, que es una revista con un enfoque cultural y ecológico, aunque también es una revista mucho más amplia que eso. Entonces tampoco quisiera que se viera solo una parte de mi trabajo, ¿sabes? Y hay un trabajo que es muy constante, que es de los periodistas que están haciendo noticias todos los días, que están generando información todos los días, que es fundamental y que a veces también no se visibiliza tanto porque se lleva más el foco trabajos como estas investigaciones que lo merecen, que merecen el foco, que también son investigaciones muy difíciles, que no se dan todos los días, ¿sabes? No es un foco inmerecido, pero sí creo que lo otro también es muy importante y a veces lo obviamos o lo pasamos por alto. Y si yo he estado en todos estos momentos y he podido entrevistar a estas personas, cubrir estos temas, es porque he podido trabajar en medios que me han permitido hacer eso todos los días de mi trabajo. Claro, y también darte a conocer y que esas víctimas hayan podido acceder a ti. Te quería preguntar también por el saldo que tienen estas investigaciones en ti, en Mario, como persona, en tu día a día. Son investigaciones de larga duración, tú estás en contacto con estas víctimas, con este Sí. tipo de testimonios. Quería preguntarte por el saldo emocional, anímico de eso y también por tu decisión de respetar el anonimato de algunas víctimas o cuando no quieren facilitar tu nombre. ¿Cómo sueles manejar eso? A ver, yo en este tipo de trabajo, eh, bueno, primero quiero decir que no quiero en ningún caso hablar por las víctimas, ni muchísimo menos. Me encantaría que ellas hablaran, ¿sabes? Que pudieran hablar, pero entiendo que hay un sistema patriarcal donde los poderes están muy concentrados y evitan e impiden de maneras a lo mejor más sutiles de las que nosotros podemos imaginar que estas personas puedan desarrollar una vida plenamente luego de dar su identidad, luego de exponerse públicamente como denunciantes de estos abusos. Hay redes de complicidad que tienen mucho poder en la industria del cine, por poner un ejemplo, que les afectarían notablemente luego a sus carreras a cualquiera de estas personas. Ya carreras que se vieron afectadas por agresiones que sufrieron cuando estaban estudiando, ¿sabes? Para ser cineastas, algunas que no pudieron terminar la carrera. Entonces, ante todo quisiera que, sabes, que el dolor más fuerte, el efecto más fuerte y la responsabilidad más fuerte y las personas que tal vez más ayuda puedan necesitar en estos casos son las víctimas, más que el propio periodista. Pero bueno, también uno como periodista sí es muy denso, a veces no, y no solo en estos temas, en muchos temas en general, pero bueno, en estos en particular
es muy denso, se vive con mucha ansiedad, estás enfrentándote a poderes muy fuertes, ¿sabes? Estás enfrentándote a poderes muy fuertes que tienen penetrado el tejido social, que no solo te estás enfrentando a una institución, te estás enfrentando a una sociedad que en cierta medida depende de esa institución, que en cierta medida tiene relaciones de ciertos grados de compromiso con la institución y también con un orden de cosas en el mundo que es un orden patriarcal, que hay mucha gente que no quiere que cambie y que hay mucha gente que hace mucha resistencia para que estas cosas cambien. Y bueno, por ese lado, te quiero decir que sí, que es complicado, que es tenso, que uno se expone a muchas cosas, pero yo creo que no, que para eso estamos también haciendo periodismo, para eso hacemos muchas cosas, en mi caso periodismo, pero que la valentía y que el hecho de que estas cosas ocurran y de que esta investigación existe es única y exclusivamente porque hubo un grupo de mujeres que quisieron contar que esto les pasó, mujeres que ya vivían fuera de Cuba, que podían haber, digamos, entre comillas, hecho su vida olvidando esto, no trayendo esto, y que han decidido por una cuestión de justicia, por una sensación de que no se hizo justicia en sus casos y también para que no le vuelva a pasar a otras personas o para limitar la posibilidad de que le pueda pasar a otras personas. Han sacrificado su tranquilidad, han sacrificado su privacidad, se han tenido que exponer a revictimizaciones de muchas personas, digamos que no sin escrúpulos en las redes sociales o en determinados lugares. Y yo creo que esas chicas que aunque ahora mismo no estén apareciendo con sus nombres, son realmente las que merecen todo el crédito por este trabajo. Y me habías hecho una segunda parte de la pregunta que se me olvidó porque me quedé con la primera. Sí, te comentaba primero por el saldo emocional que tienen estos procesos en ti y luego aquí vamos a cortar uno, Sí, dos, sí, sí. sí. No, si quieres incluso cuando yo te digo eso, se me olvidó la segunda. Sí, vamos a cortar un poquito aquí. ¿Qué me quedaría así? Pero tú me has preguntado algo más en la pregunta que se me Te fue. pregunto Sí. por qué, o sea, Unidos porque vale, ante no. esto de que las mujeres no cuentan, no dan su nombre. ¿Cómo tú O sea, cómo manejar sí. esto Ya. de respetar de que las mujeres no dan su nombre. Sí, yo creo que él lo acaba de responder. Que él lo acaba de responder. Sí. Lo que no te diste cuenta y lo Sí, respondiste. si quieres lo cortan ahí o si quieres soy más Sí, yo explícito y creo que explico la puedo parte cortar antes que él dijera lo de no me acordé, porque en realidad me contestó las dos cosas. O sea, me estás diciendo Sí. cómo era el tratamiento con las víctimas, tal. Entonces empiezo yo con la próxima y listo. Dale, dale. Dale. 1, 2, 3. Y bueno, quería preguntarte también, llevas 5 años ya fuera de Cuba. ¿Cómo ha sido, cómo te ha acogido la comunidad de Madrid, sobre todo los medios de prensa independientes, si todavía se puede decir eso, que están acá? Ya me has comentado un poco de tu ejercicio de periodismo, pero bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama de la prensa acá? Sí. A ver, emigrar o exiliarse siempre es duro, siempre es complicado. Yo llegué a Madrid después de haber hecho periodismo unos años en Cuba, periodismo sobre el terreno, es decir, siendo reportero, yendo a los lugares, entrevistando a la gente, observando las cosas. Me gustaba escribir crónicas, escribir reportajes. Y el hecho de llegar a Madrid, de llegar a otro espacio, que es un espacio al que llegué marcado por mi decisión, pero también marcado por ciertas amenazas, por ciertas intimidaciones en Cuba. Me fue una derrota, ¿sabes? En alguna medida para mí llegar aquí en lo periodístico, en lo profesional, fue una derrota porque sentía que había perdido la posibilidad de estar en Cuba, de estar en la calle, de estar reporteando. Ahora, eso ocurrió en 2019, entonces al principio yo estaba un poco más, digamos, inseguro, tenía 25 años, estaba un poco más inseguro de que yo podía aportar desde aquí como periodista. Pero luego que empecé a hacer periodismo, enseguida me di cuenta que sí que podía aportar. Y sobre todo hablando con mis colegas que estaban en Cuba o con activistas que estaban en Cuba, con personas que estaban en Cuba. Estamos hablando de 2020 también, que es un año donde ocurre la huelga de San Isidro, donde es un año en el que ocurren unas cuantas cosas, ¿no? En Cuba. Y ahí la pandemia, ahí también empecé a sentir por primera vez que sí era útil, que sí estaba ayudando a personas. Y eso me hizo, digamos, como levantar mi autoestima como periodista, sentir que podía aportar algo, que podía hacer algo, que valía la pena que lo intentara. Y bueno, llegué a Madrid, que es una ciudad donde se habla español, y llegué a Madrid, que es una ciudad donde cada vez han llegado más cubanos, cubanos de amigos míos, ¿sabes? De diferentes etapas de mi vida, desde la niñez hasta la adolescencia, incluso amigos de la profesión, amigos periodistas, colegas. Madrid es una ciudad donde hay varios medios independientes cubanos también, lo que hace que el trato, digamos, las relaciones de trabajo sean un poco más cálidas, sean un poco más cercanas, que a lo mejor si tuviera que trabajar yo desde aquí a distancia con un equipo que no está nadie aquí.
Entonces, te quiero decir que en lo afectivo, cuando un emigrante llega que se siente tan solo, bueno, pues te empiezas a sentir muy acompañado. Y en ese sentido sí siento que hubo un cambio en la manera en que yo entendí mi rol como periodista cubano aquí. Y ese cambio me lo dio la experiencia, me lo dio empezar a hacer periodismo, empezar a hablar con la gente, ver el impacto que podían tener los trabajos que uno hace desde aquí. Y Madrid es una ciudad a la que yo le tengo mucho cariño, es una ciudad que a mí me gusta mucho. Y no tengo nada en contra de... Te quiero decir, no tengo malas experiencias, no ha sido una historia difícil, aunque por supuesto que se sufre no poder ir a Cuba, por supuesto que se sufre mucho lo que está pasando en Cuba, se sufre todo el tiempo y no poder uno estar ahí o no poder uno reportear como reporté en mi momento, salir por la calle cuando hay unos aguaceros, ver dónde hay inundaciones, entrevistar a las personas que están sufriendo las inundaciones. Son cosas que yo nunca he podido suplir, pero sí he podido suplir otras muchas que sé que hoy en Cuba no pudiera hacer los trabajos que puedo hacer desde aquí. Esta pregunta es muy complicada, yo también me la hago desde lo personal. ¿Crees que a raíz de tus trabajos y a raíz del trabajo que hacen también muchas organizaciones feministas que en los últimos años ha tomado fuerza, crees que existen las condiciones para que se genere un Me Too en Cuba como ha sucedido en otros lugares del mundo? Yo creo que el trabajo de las organizaciones feministas ha sido mucho más importante que el mío, porque además ha sido un trabajo constante, ha sido un trabajo, sabes, es como cuando te hablaba ahorita de los periodistas que están todo el día en su medio escribiendo. Estos trabajos de investigación sé que también tienen cierta importancia porque generan como un shock en alguna medida, ponen las cosas, sabes, de 0 a 100 digamos, en algún punto, ¿no? Te choca toda esa realidad de pronto en la cara. Pero quiero decir, ¿sabes? Quiero señalar que el trabajo que están haciendo las organizaciones feministas es fundamental. Están visibilizando todos los días los casos de violencia de género que hay en Cuba. Están exigiendo, están educando a las personas, tanto a los hombres como a las mujeres en Cuba, sobre muchos de estos temas en los que estamos en muchos casos desinformados o desactualizados. Y, y bueno, en ese sentido yo sí creo, a veces uno dice, no cambia nada, qué sé yo, a veces uno dice todo sigue igual, porque yo, no sé, ocurrió la denuncia, digamos, de Fernando Becker antes, y a Fernando Becker incluso lo sancionaron a privación de libertad, pero hay tantos agresores que muchas personas sabemos o saben que están en la calle impunemente, y no hay herramientas efectivas para que esas personas dejen de cometer delitos, para que esas personas no puedan seguir agrediendo, digamos, a mujeres, para que tantas mujeres tengan que seguir en esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo, más que, te quiero decir, más que generar un Me Too, lo que me gustaría es que la justicia empezara a funcionar, que la justicia empezara a concebirse desde otra mirada, desde otra manera, a entender las particularidades de la violencia de género, de la violencia machista, de las agresiones sexuales, y que no tengan que venir digamos, estas víctimas de abusos sexuales a exponerse a otra revictimización, a exponer sus testimonios de una manera pública y a llevar tal vez por otras vías alternativas la búsqueda de la justicia porque no funcionan las vías que están establecidas para que se ejerza la justicia. Y yo más que nada eso es lo que quisiera, que hubieran cambios jurídicos. La ley integral contra la violencia de género, bueno, pues es algo que se repite todo el tiempo. Las autoridades cubanas siguen diciendo las políticas contra la violencia intrafamiliar o el programa de adelanto a la mujer, que pueden ser cosas positivas, pero no son suficientes, ¿sabes? Y se está diciendo desde las organizaciones feministas todo el tiempo que no son suficientes. Saben lo que quieren en cierta medida, que es una ley integral contra la violencia de género, que es una ley que obviamente se discutirá y se verá qué incluya, pero yo siento que las feministas cubanas están bastante claras de lo que es necesario en Cuba, en cierta medida, para que cambien las cosas y que es el poder político cubano el que uno no quiere dialogar, no quiere aceptar como interlocutor a nadie que no sea de su propio ecosistema, no quiere permitir que organizaciones independientes, ni periodísticas, ni de derechos humanos, ni ONG, tengan ningún tipo de diálogo con ellos, le puedan presentar planteamientos, no le dan respuesta. Y para cómo sabemos que en muchos casos además las persiguen y las criminalizan. Entonces, esas son las cosas que yo quisiera que cambiara. Yo creo que un Me Too es una herramienta, digamos, que uno usa cuando no encuentra por los cauces correctos o por los cauces adecuados o los que están, por los que deberían discurrir, digamos, estas denuncias. Y, y bueno, y uno tiene que acudir a los Me Too. Los Me Too son un síntoma de que la justicia no funciona. Claro, sí, yo pienso igual que tú. Creo que hay una necesidad de ley legislativa, de que exista ese amparo legal y que quizás el Me Too pueda ayudar a dinamitar eso, Exacto. esa gran estructura inamovible que tiene ahora mismo la dictadura, ¿no? Y cómo
al menos empezar a visibilizar, y creo que tu trabajo también está ayudando a hacerlo, y que también esto que dices, tú estás en diálogo con las feministas cubanas, te nutres de eso, colaboras con Alas Tensas, también has intentado Sí. como... A ver, estoy en diálogo con millones de gente, te quiero decir, tampoco puedo decir que estoy todos los días hablando, que estoy todos los Claro, días dialogando, porque un día estoy cubriendo una noticia de derechos humanos, otra esta, pero al menos sí estoy leyendo todo lo que publican, estoy interesado, estás ¿sabes? pendiente. Estoy pendiente de todas las organizaciones, de alguna manera he establecido colaboraciones en determinados momentos, como con la revista Las Tensas, pero ya te digo, mi trabajo además de esto es, yo tengo mucho más trabajo, hago otras cosas y esto es una parte de mi trabajo, una parte de la verdad que es muy dura, que me reconforta también y que nada, que quisiera que también, que pudiera expandirse, que otros medios pudieran también, y otros periodistas y otras periodistas mujeres también empezar a cubrir con más frecuencia esto. Yo sé que esto no depende, ya digo, ni de los medios ni de los periodistas, esto depende de que son temas muy delicados, que son temas muy complicados y que ni en Cuba ni en ningún país del mundo son cosas que ocurran todos los días ni que aparezcan todos los días. Pero bueno, eso, estar con el ojo, con la mirada un poco atenta a tratar de estar atento a este tipo de situaciones que se dan muchas veces ante nuestras narices, que las estamos viendo y que en muchos casos parece que están normalizadas. Y a veces, muchas veces uno en su mente sabe que esas cosas no están bien y luego entra en espacios donde esas dinámicas ocurren y no puede o no, ¿sabes? Sí, yo creo que en Cuba desgraciadamente está normalizada la violencia. O sea, uno como mujer está acostumbrada, si no es a sufrirla directamente, a esto que tú dices, y los hombres también, a presenciarla, a ser testigo de... Y bueno, yo quería agradecerte por estar en este primer espacio, por exponer también tus ideas sobre tu investigación, por abrirnos un poco más el contexto sobre todo lo que crees, cómo ves la situación. Primero que todo, por visibilizar también y por tu trabajo como periodista, que no solo tiene el tema de los Me Too o de este tipo de denuncias, sino que es mucho más vasto y que de alguna manera estás ensayando la Cuba que todos estamos pensando para el futuro, que al menos estamos problematizando sobre ella. Y bueno, yo quería decirte generacionalmente que es una Cuba que me agrada, o sea, que si esa Cuba que tú ensayas y que ensayan otro tipo de voces jóvenes también independientes, Y pues tú que, también. Sí. pues que me encantaría estar en ella. Muchas gracias por ser el primer entrevistado aquí, Mario. No, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a la Tensa por invertido también por la oportunidad de hablar de esta investigación y gracias a ustedes y seguiremos colaborando y seguiremos Claro que en sí. comunicación.